Y voy a presentar, antes de retomar la clase del PowerPoint, un ejemplito diferente, un campo escalar con una ley diferente para que podamos hacer el tratamiento o el análisis que hicimos la última clase. Es decir, tomar la ley del campo escalar, determinar su conjunto dominio, analizar sus curvas de nivel mediante el estudio de las trazas, la intersección con los planos coordenados, la intersección con los ejes coordenados, de manera de poder eventualmente y en la medida de lo posible tener una idea de la representación tridimensional que tiene ese campo escalar, o sea, la superficie de ese campo escalar. Insisto, no va a ser una exigencia siempre que ustedes hagan una representación tridimensional de la superficie del campo escalar, porque hay veces que es muy compleja debido a la ley que propone. Por eso yo traigo una ley ahora que es un poquito diferente, pero que no admite automáticamente que uno tenga una idea de cómo es ese campo en forma tridimensional. Cuando eso ocurre, y eso es lo que quería que quede claro, uno puede, mediante el análisis de las trazas y de las curvas de nivel, hacerse una idea de cómo es esa representación tridimensional de la superficie de ese campo sin la necesidad de tener que dibujarlo. ¿Se acuerdan que nosotros discutimos en la última parte de la clase del viernes, que cuando el campo escalar tiene una ley muy intrincada, lo que supone que la superficie es muy difícil de dibujar, por lo menos en forma tridimensional, es muy útil tener un mapa de curva de nivel, porque en ese mapa de curva de nivel, que se puede representar fácilmente en el plano, o sea, en el papel, uno puede sintetizar la información más útil referida a ese campo escalar, como por ejemplo las temperaturas en una montaña o las alturas de una montaña mediante el esquemita que habíamos discutido el otro día. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros vamos a querer evaluar cuando discutamos esta parte de campos escalares. No necesariamente que hagan prolijamente o espectacularmente la representación tridimensional de la superficie, sino que ustedes propongan una alternativa o un método sencillito para, con relativa poca información, pero de buena calidad, ustedes puedan dar cuenta de todo lo que nos está contando ese campo escalar. ¿A qué viene eso? Bueno, la forma más fácil de reflejar lo que les estoy diciendo es con este ejemplito que es relativamente sencillo. Miren, supónganse que el campo que tienen, o que les damos, tiene por ley algo así. Algo así. F en xy es igual a la raíz cuadrada de sec x más y menos 1. ¿Está bien? A partir de lo poquito que hemos discutido de campos escalares, ya sabemos que este tipo de ecuación no nos conduce a una representación tridimensional que nosotros podamos imaginar fácilmente cómo es. ¿Cuáles son las leyes que nos llevaban a lugares conocidos? Y bueno, la de los planos, ¿no? A por x más b por y más c por z más d igual a 0, las que podíamos representar mediante una ecuación de esa forma, la famosa ecuación cartesiana del plano. ¿Está bien? O las cuádricas, que nos lleva a las casquetes de los elipsoides, los casquetes de las esferas, los conos y demás. Cuando la ecuación del plano, la ecuación del campo escalar no tiene esa forma, no se puede ver como un caso particular de esas formas generales, el objetivo nuestro cambia un poco de norte. Lo que nosotros vamos a hacer ahora no vamos a tratar de representar tridimensionalmente o dibujar cómo es la superficie en forma tridimensional, sino contentarnos con, mediante el uso de las trazas y las curvas de nivel, tener una idea de cómo se comporta este campo. Esto es muy importante lo que dije, porque tienen que ubicarse ustedes en cómo orientar sus esfuerzos. ¿Se entiende lo que digo? Cuando el campo escalar que les propongamos tenga, insisto, una ecuación, esté dado por una ecuación de la forma f en xy
supónganse, A por X más B por Y más D, ¿no? Esto nos remite a plano, ¿no? Y en todo caso vamos a poder dibujarlo tridimensionalmente porque eventualmente sabremos dibujar un plano. Si la forma es del tipo, qué sé yo, AX cuadrado, no sé, más no me acuerdo, bueno, más B por Y cuadrado, más todo lo demás, nos remitirá a cuádrica. Y algunas cuádricas nosotros sabemos representar tridimensionalmente. ¿Está bien? Cuando la ecuación del plano escalar que estemos discutiendo o que nos en función de un problema que nos aparezca, esté modelando alguna situación de interés, no tenga esta forma, no sea un caso particular que se desprenda de estas formas generales, ya nuestro objetivo va a ser un poco más modesto, si se quiere. No vamos a rompernos la cabeza para graficarlo en forma tridimensional, es decir, dibujar la superficie de forma precisa, sino que vamos a acceder a la información que nos propone ese campo mediante el estudio de las trazas, curvas de nivel, su dominio, conjunto imagen, etc. ¿Estamos de acuerdo con ese pacto? Ese acuerdo de caballeros y caballeras. ¿Está bien? Sí. Bien. Acordado ese asunto, como no viene por acá la cosa, ¿qué es lo primero que podemos hacer para entender este campo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, no es una receta obligatoria, sino que nos estamos ordenando un poco. Vamos a buscar el dominio, ¿está bien? De este campo. ¿Cómo buscábamos el dominio? Primero me anoto acá para acordarme el dominio de este campo, el dominio de F, ¿no? Son los X e Y, los pares ordenados del plano, tal que, ¿qué restricción algebraica tenemos acá? ¿Qué tenemos que pedir que estos pares del plano hagan? Que no hagan negativo lo que está dentro de la raíz. Claro, que X más Y, que sumados y restados a 1, sean mayores o iguales que 0. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿ahí qué hacemos? De acá, esto ya está bien informado el dominio. Lo que pasa es que nosotros le vamos a pedir que lo representen a partir de la región que delimita en el plano, ¿no? O que delimita en el plano. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, yo les proponía que encuentren la frontera. Para eso igualan a 0, la inecuación la hacen en una ecuación, trabajamos con la frontera y después definimos cuál de las dos regiones que divide esta frontera o que define esta frontera es la que efectivamente es el dominio. Lo hacíamos de la forma más práctica, como una y de x a esta fronterita, ¿y qué nos quedaba? 1 menos x, ¿no? Entonces la frontera es y igual a 1 menos x, la dibujo aquí rápidamente y es una cosa así, ¿no? Y la hago con línea no punteada, sino sólida, porque tengo un mayor igual acá. Eso es 1 y esto vale 1. ¿De acuerdo? Ahora, para definir cuál de las dos regiones es efectivamente el dominio de este campo escalar, ¿qué hacíamos? La forma más práctica, ¿cuál era? Probar con un punto. Un Acá punto de podríamos usar el prueba, origen. perfecto. Por ejemplo, evaluábamos el punto 0, 0, que es siempre el más sencillito. Y me preguntaba, ¿existe el campo evaluado en 0, 0? ¿Y qué digo? No. ¿Por qué? Porque si acá me quedaría la raíz, f en 0, 0, sería igual a la raíz de menos 1, con lo cual no existe. Por lo tanto, el dominio de este campo está acá. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno se va a una representación tridimensional, que lo puedo poner acá para ubicarme, para ir teniendo una idea de cómo va a ser esa superficie, por más que no la vamos a poder representar, porque es fea, entre comillas, fea porque no estoy habituado a cómo dibujarla, sabemos que si pongo el punto, esa recta vista en el espacio, o en R3, es así, ¿no? La hago en el primer cuadrante. Es así. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Y el dominio va a estar para acá. O sea que voy a tener superficie por arriba de esta región. Y por acá no voy a tener superficie. ¿Se dan cuenta todos de eso, chicos, chicas? Obviamente recuerden que estamos dibujando el primer octante. Si esto siguiera por atrás de la pared, que no lo veo, y por atrás de la, bueno, sería por atrás de la pared acá,
acá la región del dominio seguiría, ¿no? Acá Perdón. está incluida. Lo que pasa es que lo hago con tracito porque está por atrás de la pared. ¿Se dan cuenta? No es una curva esto, es la perspectiva engañosa que tengo ahí. Una pregunta, porque Sí. no me quedó claro. Esa región, esa superficie que queda definida entre el plano en el plano X y se extiende a lo largo del eje Z. La queda en superficie que va ese a estar acá plano arriba, solamente. claro. Acá, en el plano XY, tengo una región que es el dominio. Por arriba de esta región voy a tener la superficie, que no sé cómo es. Eso va a estar por acá arriba. ¿Está bien? Obviamente va a haber un pedazo acá que no va a estar. Te vas Claro, eso ubicando era más o lo que menos. iba. Todo ¿Eh? eso, sí. Esa sería la superficie que no la vamos a poder dibujar con nuestro conocimiento y no va a ser una exigencia cuando, insisto, la ley tiene esta forma tan fea. Va, fea, qué sé yo, una ley que no sabemos dibujar. Pero sí podemos hacer todo lo demás y con todo lo demás vamos a tener una muy buena idea de cómo es el campo escalar que estamos analizando. ¿Qué es todo lo demás? Definido el dominio, lo siguiente es, recuerden, cuando se pueda, buscar la intersección con los ejes coordenados, buscar algunas trazas características. Esas trazas son las curvas que se obtienen al intersectar la superficie con los planos coordenados y luego proponer el conjunto de curvas de nivel y eventualmente dibujar algunas para hacernos una idea de cómo es el campo escalar. Entonces, el segundo paso de esta receta, que no es obligatorio, obviamente, cada uno después la va a implementar como le parezca y como le convenga. El segundo paso sería intersecciones. Vamos a poner acá intersecciones. Primero es dominio, segundo paso intersecciones. Y el tercer paso sería curva de nivel, como para esquematizar bien y tenerlo como una reglita memotécnica. Las intersecciones con los ejes, primero, ¿cómo era? ¿Se acuerdan que era relativamente sencillo? Había que hacer las siguientes cuentas. Si yo quiero buscar la intersección con el eje X, ¿qué teníamos que hacer? Y hacer que las coordenadas, que no son X, valgan 0, ¿no? Es decir, Y igual a Z igual a 0. Entonces, si Y es igual a Z es igual a 0, ¿cuánto vale X, la coordenada X del punto que intersecta la superficie al eje X? ¿Cuánto me queda X? ¿Qué tengo que hacer? Y me va a quedar 0, ¿no? Es igual a X más 0 menos 1. ¿Está bien? Esto implica que X tiene que ser igual a 1. ¿Lo ven todos? Chicos, chicas. Sí. Entonces la intersección con el eje X, que llamamos PX por conveniencia práctica, nos va a quedar en el punto 1, 0, 0. Cuando buscamos la intersección con el eje Y, hacemos un análisis similar. Para buscar esta intersección, ¿qué voy a pedir? Y voy a buscar aquel punto que pertenece a la superficie, que es un punto efectivamente de la superficie del campo que definida por el campo escalar, tal que, en este caso, las coordenadas X es igual a la coordenada Z y es igual a 0. Entonces hago la misma cuentita. Nos va a quedar 0 es igual a 0 más Y menos 1. Esto quiere decir que la coordenada Y de ese punto que estoy buscando es 1. Por lo tanto, el punto de coordenadas 0, 1, 0 pertenece al campo y es la intersección de la superficie definida por el campo y del eje Y. Cuando buscamos la intersección con el eje Z, hago un análisis similar. Voy a poner acá al lado. ¿Por qué no? Se me traba un poquito, che. A ver. Ahí está, más o menos. Acá. Con el eje Z, tic, 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 decíamos. X es igual a Y, ahora igual a 0. Eso quiere decir que Z, que era igual a la raíz de 0. Ah, mira qué interesante este, ¿no? 0 más 0 menos 1, ¿a qué va a ser igual? No hay, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Esto qué implica? No existe intersección del campo, de la superficie del campo, con el eje Z. ¿Lo ven todos a eso? Y es más, no nos podríamos haber dado cuenta cuando la dibujamos ya en el primer octante. Sí, claro. Lo que pasa es que sí, acá te podés dar cuenta. Acá.
Pero bueno, en el gráfico del dominio. Este gráfico lo hicimos después, podríamos habernos percibido. De todas maneras, podríamos haber hecho esto solo primero y luego esto, y bueno, también sirve como elemento de prueba para que uno vaya haciéndose esa representación tridimensional de cómo debería ser el campo. ¿Está bien? Siempre es importante tener esta referencia analítica porque uno le permite avanzar sobre seguro. ¿De acuerdo? Insisto, no es obligatorio que lo hagan de esta manera, pero me parece que nos ordena y nos ayuda a tener la prueba suficiente de para cuando digamos lo que digamos, informemos lo que informemos, esté todo debidamente fundamentado. ¿Está bien? Por eso les recomiendo que lo hagan. Lo que vendría ahora, ya sabemos que tenemos, ya con esta información que tenemos acá, puedo empezar a tener un grafiquito de referencia acá, como el dibujé arriba, tridimensional, pero indicando ya puntos precisos, puntos que estoy seguro, que van a formar parte del campo. Por ejemplo, el punto que llamé PX, que es este, ¿no? El punto PX es parte del campo, el 1, 0, 0. ¿Y acá qué tengo? El punto PI. El punto de PI, ¿qué coordenada tiene? 0, 1, 0. Por ahora no sé más que esto. ¿Está bien? No sé más que esto. Si quiero en este mismo gráfico, pongo en rojo el dominio. En el primer octante. Vamos a poner el primer octante para ayudarnos a... ¿Quién? Ahí está. En el primer octante, que era ese que yo he puesto acá. ¿Está bien? Sería así. Este lo hago acá, es el dominio. Dominio F en el primer octante. Y estos dos puntos que yo indiqué acá pertenecen al gráfico efectivamente del campo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para ir completando esta aproximación a cómo es la superficie? Buscar las otras intersecciones. ¿Cuáles son las otras intersecciones? Las intersecciones de tipo traza, ¿no? Que son curvas, acuérdense, las trazas son curvas que pertenecen al gráfico del campo escalar y que se obtienen al intersectar el gráfico de campo escalar con cada uno de los planos coordenados o con algún plano paralelo a los planos coordenados. Depende del objetivo que estemos buscando. ¿Tá? Vamos a buscar las primeras trazas, que son las que estamos obteniendo al intersectar la superficie con los planos coordenados. Por ejemplo, la traza que vamos a llamar C1 acá, por comodidad, que se obtiene al intersectar Z, XY, que era, ¿qué habíamos dicho? X más Y menos 1, por ejemplo, con el plano coordenado el XY. Con el plano coordenado XY. ¿Qué ley tenía el plano coordenado XY, chicos, chicas? Z igual a 0. Claro, Z igual a 0. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están acá comparten que su valor de coordenada Z es igual a 0. Bien. Bueno, cuando busco esto, lo que estoy buscando, me hago acá el C1, estoy buscando una curva que está en el plano este. Una curva una curva que corresponde a la superficie, pero que está ubicada en este plano, cuya representación tridimensional sería el pisito este. Bueno, lo hago acá por comodidad. Cuando hago eso, llevo a lo siguiente. Hago que Z valga 0, entonces me queda que 0 es igual a X más Y menos 1. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. ¿Qué haríamos ahora entonces para encontrar esa tracita? ¿Qué les parece? Puedo elevar al cuadrado ambos términos, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que X más Y menos 1 es igual a 0. Y entonces Y es igual a 1 menos X. La traza, la hago en el primer cuadrante que representa el primer octante, es esta de acá. Este es C1. ¿Se dan cuenta? Esta traza que está acá, es una curva que pertenece a la superficie, pero además, por lo que discutíamos el otro día, tiene la particularidad de ser también ¿qué? Me anticipo, pero vamos a discutir. ¿Qué es también C1 de este campo escalar? ¿Cómo se llamaba esto? Me olvidé el nombre. Me acuerdo que lo vimos, pero me olvidé el nombre. Es lo último. Es la famosa curva de nivel de altura 0. ¿Se acuerdan? Que la traza que
que había la traza que está en el plano XY, la traza, cuando hay campos escalares que no tienen trazas sobre el plano XY, pero aquellos campos escalares que tienen trazas sobre el plano XY, esa curva, además de ser traza, es una curva de nivel de altura cero. ¿Se acuerdan? Bien, igual me anticipé, porque acá estamos buscando las trazas por ahora. Que coincida o no con alguna curva de nivel es una casualidad, no es una obligatoriedad. Bien, esa es una traza. La otra traza, ¿cuál sería? Bueno, busquemos la C2, por ejemplo, es una curva, dijimos, que se obtiene intersectando la superficie, es una curva en el espacio, ¿no? Que se obtiene intersectando la superficie con otro plano coordenado. Por ejemplo, el XY vamos a hacer. No, ya está, es que tarambana. El IZ. El IZ es este de acá. Este de acá. El que marqué acá. Bueno, ¿qué ley tiene el plano coordenado IZ? X igual a 0. X igual a 0, exactamente. Todos los puntos del plano coordenado IZ comparten que la coordenada en X igual a 0. Bueno, entonces nos va a quedar que Z es igual a la raíz de Y más 1, ¿no? Que también perdón, menos 1. Que también la puedo dibujar, porque esta gráfica sé dibujarla. Obviamente en dos variables, ¿no? En vez de como una Y de X, una Z de Y. La raíz de Y menos 1 es la raíz de, como si fuera la raíz de X, entre comillas, corrida una unidad para acá, ¿no? Es esta. Y la de 1 en el primer cuadrante. Esta también se define en el primer cuadrante, ¿no? Es esta. ¿Está bien? Esta es la C2. Fíjense qué interesante, porque acá ya tendríamos como algo para agregar acá. Sería como una cosa así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si la puedo dibujar ahí, ¿lo ven todos? ¿Cómo sería la C2? Sí, Entonces, yo recién la grafiqué en GeoGebra y... ¿Cómo? Que recién la grafiqué en GeoGebra y es como Claro, ahora es después lo cuadrada, vamos en pero GeoGebra, extendida pero en sí, 3 sería así. dimensiones. Tenemos, por ahora en el piso tenemos esta curva, pertenece al campo escalar. Y esta cosa acá que estoy poniendo acá, también pertenece al campo escalar, estas dos curvas. Obviamente falta mucho más, pero ya vamos teniendo como una idea. Muchas veces con esto alcanza para responder, muchas veces no, siempre, generalmente, con esto va a alcanzar para responder muchas de las preguntas que le vamos a hacer en relación a este tema. Para encontrar la tercera traza, ¿qué tenemos que hacer? Y la tercera intersección, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tercera intersección? O sea, la C3 va a ser, disculpen que quiere entrar alguien. Pam. Acá. La tercera traza, ¿qué va a ser? Otra vez el campo escalar, la ley del campo, o la ecuación del campo escalar, la superficie que define. Intersección, el plano en este caso, ZX, XZ, que tiene por ley igual a 0. Entonces, de acá nos va a quedar que Z tiene que ser igual a X menos 1. Si yo lo dibujo en el plano ZX, este plano ZX es un plano en donde obviamente y vale 0. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar algo muy parecido al otro. Igual, pero en otro plano. Que va a ser este. Este es 3. Y esto es 1. O sea que si yo vengo acá, sería una cosa más o menos así. ¡Ting! ¿Lo ven? Esta sería C3. Hasta ahí va. Esas tres cosas que dibujamos, estoy seguro que son curvas que pertenecen a la superficie problema. ¿Voy a poder con esa información dibujar la superficie del problema? No, pero insisto, cuando la ley va a ser rara, no le vamos a pedir en eso, sino que con esto van a poder responder casi todas las preguntas. Y lo que no puedan responder con estos, finalmente se va a responder con el tercer paso, que es encontrar algunas curvas de nivel. Curvas de nivel. Repito la recetita, no obligatoria. Primero dominio, después intersecciones con los ejes y con los planos coordenados. Y tercer paso, buscar las curvas de nivel. Finalmente, informar el conjunto imagen como postrecito, un frutice el postre del trabajo. Sería un poco así. Bueno, las curvas de nivel. Acuérdense que eran las curvas de nivel. Las curvas de nivel, conjunto de curvas de nivel, son los pares ordenados del dominio del campo, tales que
tales que igualen a un valor K a la ley, ¿no? En este caso sería tales que X más Y menos 1 sea igual a K con K perteneciente al conjunto imagen. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era, partiendo de acá, podemos buscar una forma genérica de cómo van a ser las curvas de nivel en el plano IX, de tal manera que lo que tenemos que hacer es despejar o reacomodar un poquito esta ecuación para que nos quede presentada como una ecuación que define una función y de x. ¿Qué hacíamos? Bueno, x más y menos 1 igual a k cuadrado, ¿no? Obviamente k era positivo porque esto tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. Y entonces nos va a quedar que las curvas de nivel en el plano XY van a tener la forma, o van a estar dadas por la siguiente ley. K cuadrado, ¿no? Más 1 menos X. ¿Está bien? Esta va a ser la forma genérica de las curvas de nivel. Y fíjense, es interesante porque las curvas de nivel son todas rectas. ¿Lo ven? Son todas rectas. Son todas rectas paralelas a la frontera esa que habíamos indicado. ¿Por qué? Y porque es muy sencillo. Si yo dibujo distintas curvas de nivel en el plano del dominio, acuérdense que el dominio tenía esta forma. Vamos a hacer en el primer cuadrante por comodidad, sabiendo que se expande para los otros de acá, ¿no? Este era el dominio, ¿no? Cuando K vale 0, tenemos esta. O sea que esta de acá, como dijimos, es la curva de nivel que coincide con la traza de altura 0. Ahora, cuando K vale 1, ¿qué curva de nivel obtenemos? ¿Qué les parece? 2 menos X. Claro, nos va a quedar 1 al cuadrado más 1 menos X, es decir, 2 menos X. Entonces, esta de acá, fíjense, es la curva de nivel de altura 2. Y después vamos a tener todas las curvas de nivel que son así. ¿Qué va cambiando? No cambia la pendiente, porque la pendiente es siempre menos 1, lo que va cambiando es el ordenado de origen. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta altura va a ser 3, supongan 6, esta altura va a ser 4 y así. ¿Qué imaginan que les pase a este campo? Como que va creciendo, ¿no? Pero no va creciendo como un plano la superficie. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no va creciendo como un plano esa superficie? Esto es lo interesante. Porque fíjense que las trazas de los otros planos coordenados hacen que tenga como una curvatura. Está bien, va creciendo el campo a medida que me voy alejando del origen o de la recta esta, de la primera recta, pero no crece como un plano. Crece con una curvatura. Ahora lo vamos a ver tridimensionalmente. Y eso ya lo sabíamos o lo intuíamos porque habíamos partido, o la ley que define el campo, es esta, que no es un plano. ¿Por qué? Y porque su ecuación no se puede reducir a la ecuación cartesiana de un plano. Por lo tanto, no debería sorprendernos. Lo que por ahí no es que nos interpela un poco, nos hace reflexionar que por más que uno tenga curvas de niveles que sean planos, que sean rectas, eso no quiere decir que la representación tridimensional de este campo escalar sea efectivamente un plano. No tienen, necesariamente no hay una relación en eso. A veces puede ocurrir como a veces no. Lo que define que la superficie del campo escalar sea un plano es si la ecuación que define justamente ese campo escalar puede escribirse como la ecuación cartesiana de un plano. Si no puede escribirse como la ecuación cartesiana de un plano, la superficie no es un plano. Y de hecho, el que ya lo dibujó lo habrá visto, este campo escalar es algo así. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Este es el primer, que está acá, a ver, está al revés. Esto que está acá sería nuestro primer, a ver si lo puedo sacar esto. A ver, quiero poner la misma, algo así sería. ¿Se dan cuenta? Este sería nuestro primer cuadrante, el que estoy marcando con el mouse. ¿Lo ven? Y tenemos, acá no se ven, pero las curvas de nivel son estas que yo estoy trazando con el mouse. Son así. Fíjense que no es un plano la superficie que estamos viendo.
Y estas de acá, fíjense, esta por ejemplo, ¿qué es esto que está acá, que estoy dibujando acá? Que estoy marcando con el mouse. ¿Qué les parece La que es? intersección Claro, es la del traza que eje. habíamos visto. Fíjense que es una raíz cuadrada. Acá tengo una traza y si yo lo doy vuelta tendría que tener la otra traza que se ve acá, ¿la ven? Acá se ve la otra traza. Esta que está acá. Esta que está acá. Una es esta, ¿la ven? Y otra es esta de acá. Bueno, no hace falta que hagan esto, de hecho no lo van a hacer a esto, sino que lo que nos interesa a nosotros es que puedan construir o hacerse una idea de cómo es la superficie con toda la información que habíamos recolectado a hacer el estudio basado en las trazas, la curva de nivel y el conjunto imagen. ¿Se entiende el objetivo que nosotros como grupo docente pretendemos y de alguna manera entienden por dónde tienen que recorrer este caminito? Queda más o menos claro, obviamente requiere práctica. Porque Perdón, si una bien es pregunta. cierto que no le vamos a pedir que haga una representación tridimensional, sí tienen que tener una perspectiva ustedes tridimensional para poder imaginar cómo estos elementos se incorporan de alguna manera a esa perspectiva tridimensional. Porque ustedes van a estar dibujando cosas en planos, pero tienen que poder componerlos ustedes mentalmente en un hipotético escenario tridimensional. Porque eso es lo interesante. ¿Está bien? ¿Si alguien dijo algo? Sí, si me podrías volver a mostrar la tercera parte que no llegué a terminar de copiar. Sí, de las curvas de nivel. Sí, sí. Quedaba acá, las curvas de nivel. Gracias. Las expresó como una función I de X para poder hacer en el plano del dominio, que es esto. Y acá, bueno, me quedaron, en este caso, las curvas de nivel son familia de rectas dependiente en -1. Pero bueno, puede ser cualquier cosa. En este caso son así. Bueno. Les queda, quise hacer este para que ustedes puedan repasar solos el otro que tenían en el PowerPoint. Les muestro cuál era, para así yo arranco ya lo nuevo. Les quedaba este, que lo tienen resuelto, después el que no lo hizo, no lo vio, que es este de acá, x más y cuadrado. Este ya sabemos que es una cuádrica, por lo tanto ustedes van a poder tener una idea de cómo es el... Bueno, no sé, porque es medio complicada, pero bueno, por lo menos va a tener algún elemento más como para la representación tridimensional. La idea era graficar las curvas de nivel de ese campo para distintas alturas. Más allá de eso, les pido que busquen las trazas, que busquen las intersecciones y que hagan un trabajito similar al que hicimos recién. Está resuelto en el Power que les dejé. Les propongo y les recomiendo que lo hagan, que lo repasen, así terminan de cerrar un poco esta historia. Lo que yo quiero discutir hoy es el otro punto del tema que tiene que ver con límite, continuidad y derivadas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Perdón. Escuché fantasmas entonces. Decía, así como para las funciones de una variable, nosotros obviamente hicimos todo el caminito, es decir, definir límite, continuidad, derivada e integrales. ¿Por qué? Porque reconocimos y entendimos que cada uno de esos auxiliares o de esas herramientas o de esos objetos matemáticos nos permitían tener mejor o acceder a mejor información del modelo que la función representaba. En el caso de los campos escalares pasa exactamente lo mismo. La idea de derivada de un campo escalar, de límite, continuidad y de integrales de un campo escalar nos va a permitir dotar o acceder a muchísima más información y mucho más rica del fenómeno que estamos modelando con el campo escalar. Acá va a pasar lo mismo. De hecho, las derivadas de los campos escalares nos permitían, ¿se acuerdan cuando discutíamos ecuaciones diferenciales? Hacer las famosas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y les conté aquella vez que esas famosas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, para los físicos y los químicos, son las joyitas que nos permiten entender los sistemas atómicos, los sistemas electrónicos, los sistemas moleculares, los sistemas vibracionales, que son el quehacer de nuestras reflexiones y cavilaciones. Porque a eso nos dedicamos los químicos y los físicos, a entender cómo se comportan los átomos. Bueno,
Para poder entender cómo se comportan los átomos, lo que hacemos es modelarlos mediante ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y para poder resolverlas, como imaginarán, tenemos que saber derivar e integrar esos constructos matemáticos. Para poder llegar a ese punto, para el que le interesa, porque después el que estudie otra, o se dedique o se especialice en otra cosa, no le va a hacer tanta falta, pero para el que le interesa, nosotros tenemos que poder presentar el abanico de posibilidades. Y en matemática 1 o 2, nosotros lo que presentamos es justamente eso. Abrimos las puertas para el que luego quiera jugar, metafóricamente hablando. Eso es lo que hacemos en el primer año de esta carrera. Después cada uno se especializará en lo que le parezca. Pero es nuestra obligación abrir esas puertas. Y a eso vamos, o hacia allá vamos. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros definíamos el límite de una función de una variable, no había duda de lo que estábamos diciendo de alguna manera. ¿Qué decíamos? Bueno, el límite de la función de una variable es el comportamiento que toman las imágenes, ¿no? Cuando la variable independiente tiende a un determinado valor x0 de su dominio o del eje real. Bueno, ¿cómo reformulamos esa idea en el universo de los campos escalares de dos variables? ¿Qué le parece? Bueno, dado un campo escalar de dos variables, con dominio incluido en R2, ¿de acuerdo? Preguntarnos qué le pasa a las imágenes cuando x tendía a x0 implica lo siguiente ahora. ¿Qué hacen las imágenes? Ahí no cambia, ¿no? La idea. ¿Qué hacen las imágenes? Pero las imágenes ahora se llaman diferente. O tienen otro peso específico. Esperen que no encuentro. Ahí va. Digo, o tienen otro peso específico. ¿Qué hacen las imágenes? La imagen es esto, la f de xy. Cuando x tiende a x0, bueno, x no tiende a x0. Ahora tengo un par de variables independientes. Y este par de variables independientes ahora los voy a hacer tender a un punto de su dominio. Lo que pasa es que el punto de su dominio ahora es un par que es x0 y 0. Bien, esto que está acá, responder a este interrogante implica calcular el límite de un campo escalar de dos variables. Lo que pasa es que hay que traducir esa idea coloquial en una forma o en una forma simbólica que habilite a construir una expresión formal para calcular el límite. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como hacíamos en el caso de la función de una variable, es traducir esta expresión coloquial en su forma simbólica. ¿Qué quiere decir que el punto xy se acerca al punto x0 y 0? Bueno, vuelve a aparecer la idea de entorno, como lo habíamos traducido en el caso de la función de una variable. Lo que pasa es que ahora definir un entorno en R2 es un poco más complejo, si se quiere. ¿Por qué? Y porque ahora el entorno en R2, que vamos a indicar de la misma manera que hacíamos antes, el entorno de un punto P0 de radio R, son los elementos que están en los puntos de R2, tales que la distancia entre el punto y el centro, o entre los puntos y el centro, sea menor a R. ¿Qué les parece que en R2 representa esta condición de acá? Vamos a decir que tenemos el punto P0 por acá. Este es el punto P0, ¿no? De coordenadas x0 y 0. A las imágenes que están en el eje Z les va a pasar algo cuando yo me acerque a este punto. Pero ¿qué es ¿cómo represento el entorno según esta condición o esta restricción? ¿Qué les parece que es? Supónganse que esto es R. O sea que este punto de acá pertenece al entorno, ¿no? Este de acá, si esto es R. Pero este de acá también. Este de acá también. Bueno, ¿y cuáles son todos los puntos que están a una distancia R del centro? ¿Qué les parece? ¿Dónde estarán incluidos? En una circunferencia. Sería una circunferencia. En una circunferencia de radio R. Esta es la definición de entorno, es una definición de entorno, pero es la definición de entorno que nosotros vamos a usar para construir la noción simbólica y formal del límite de un campo escalar de dos variables. Así como el entorno en una función de una variable era un intervalo alrededor del x0, en este nuevo escenario el entorno son los elementos que están incluidos en una circunferencia, ¿está bien? Porque una región del plano, con centro
P0 y radio R. Lo traducimos con esta primera forma y luego lo llevamos a la forma habitual, que es la siguiente, en donde x0 y 0 es el centro y R es el radio en cuestión. Esa es la nueva noción de entorno en el campo escalar de dos variables. ¿Está? Obviamente el entorno reducido, que es el que nos permite construir el sin importar lo que pase en el punto, que es fundamental porque eso no desaparece en esta nueva noción de límite. ¿Qué pediríamos sin importar lo que pase? ¿Cómo de acá traducen la idea de entorno reducido? ¿Cómo sería? A ver si alguien se anima. ¿No hay una relación pitagórica ahí? No, esto va a quedar igual en la pitagórica. Son los puntos x, y que están en R2, tales que esto queda igual. Lo que pasa es que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tendría que sacarle? ¿Qué les parece? ¿El centro puede ser? Claro, le sacamos el centro y listo. Menos P0 si quieren, o X0 y 0. Y listo. Es todo un conjunto de puntos que le saco el centro. Y ese es el entorno reducido. Bueno, con ese entorno reducido podríamos pasar de la forma coloquial a la forma simbólica y luego a la definitiva forma formal, valga la redundancia, o la cacofonía más que redundancia, que permite definir el límite. No vamos a calcular límite, esto es importante, chicos y chicas, de campos escalares de dos variables con la definición que vamos a presentar ahora, porque tiene una complejidad gigantesca esta idea de límite, y ahora la vamos a ver. Pero estos elementos sí tienen que quedar en claro. Profe, Sí, perdón que te interrumpa. ¿Esto entra en el parcial? sí, claro. Acuérdense que dijimos, no entra en el parcial. Ah. Es justo hasta lo que habíamos discutido antes de empezar este tema. Ah, ¿Está listo. Perfecto. Gracias. Pero no importa. Por más que no entre, aprovechen que estamos acá y estamos todavía lejos del sábado como para prestar la debida atención. Así lo aprendemos bien. Bueno, la idea de entorno no tenemos, la idea de entorno reducido. Insisto que esto que está acá abajo, esta observación no es menor, es una definición de entorno y es la de entorno simétrico la que usamos. No es la única definición de entorno. Sí es la que vamos a usar para definir el límite. Es un entorno simétrico. ¿Tá? Porque a alguien se le podría haber ocurrido, qué sé yo, definir un entorno que sea este cuarto de circunferencia, ¿no? O definir un entorno que es un cuadrado. Acá, en R2, a diferencia de en R, hay infinidad de definiciones de entorno. Bueno, lo que nosotros definimos, la que nosotros vamos a usar, o que se usa para construir la noción de límite, es la de entorno simétrico. Bien. Aclarado ese punto, vienen los dilemas existenciales. ¿Por qué? Porque con esta idea podemos responder lo siguiente, pero van a ver que se va a empezar a ensuciar la historia. Vamos a ver cómo traducir la forma coloquial a la famosa forma simbólica. Dado un punto de R2, ¿qué hacen las imágenes cuando XY se acerca a ese punto en cuestión? Bueno, eso lo vamos a traducir o lo vamos a simbolizar de esta forma que no nos hace ruido porque nos parece hasta intuitiva. En vez de poner el elemento de X, X0, ponemos el par que se mueve al centro. ¿De acuerdo? Si tenemos un campo escalar cuya ley es esta, menos 5 novenos por X cuadrado más Y cuadrado más 5, ¿está bien? Y el centro es esto, nos podemos preguntar, ¿cómo se comportan las imágenes de este campo cuando los puntos se acercan a ese punto P0? ¿Está bien? Si uno inspecciona la ley, ¿qué va a decir? Bueno, la ley es esta, la voy a poner acá abajo. ¿Cómo calculamos límites? Bueno, podemos hacer por inspección de la ley, empezar a ir calculando qué valores van tomando las imágenes para valores del dominio que están cerca del 0, 0, qué sé yo, para el 0, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado y así, y nos vamos a dar cuenta que las imágenes se van acercando a 5. ¿Por qué? Y porque esto tiende a 0, ¿no? Este par, para valor muy chiquito, todo esto se hace 0, y el resultado, la impresión que es 5. Está bien, no nos hace ruido eso, nos parece razonable y de alguna manera retoma la vieja discusión del límite que nosotros veníamos llevando adelante. Y es cierto eso, porque si uno ve el campo escalar, que es lo que tenemos acá, podríamos inclusive, con lo poquito que sabemos,
dibujar este campo escalar, menos 5 noveno por x cuadrado más y cuadrado más 5, por corrimientos del paraboloide este elíptico, del paraboloide este, patrón, que sería x cuadrado más, este sería x cuadrado más y cuadrado, a ese lo multiplicamos por menos 5 novenos, que está ahí, supónganse, y ese lo subimos 5. Cuando tengamos cierta destreza en el manejo de las formas elementales, uno rápidamente va a poder dibujar, si quieren, el paraboloide, ¿no? Que es este. No importa, no hace falta hacer eso. No le vamos a pedir para responder este límite que hagan esto. Pero fíjense que es cierto que si nosotros nos acercamos al 0, 0, ¿no? ¿Está bien? Y las imágenes dan la impresión de que tienden a 5. Lo ven todo eso, ¿no? Chicos, chicas. Si no lo vemos acá más cerquita, miren. Para cualquier punto que uno evalúa cerca del entorno del 0, 0, que sería esto que está acá dibujado en gris, ¿no? Las imágenes dan la impresión de que tienden, no da la impresión, las imágenes van a 5. ¿Lo ven? Ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Está bien. Sí, es cierto. Ahora, acá hay un problema central, medular, que hace que la idea de límite en R2 sea muy huidiza. Y es el hecho de que, a diferencia de lo que pasaba en R, en las funciones escalares de una variable, cuando uno calculaba el límite, teníamos el x0 acá, definíamos el entorno, y uno se acercaba al x0 a través de una única dirección posible de acercamiento, ¿no? ¿Qué pasa acá? Acá uno se puede acercar al punto según esta dirección, según esta dirección, según esta dirección, ¿no? Según esta dirección, según esta. Es decir, tengo infinitas direcciones de acercamiento al punto en cuestión. En el caso sencillo que estamos estudiando, en este límite casi intuitivo, da la impresión de que no va a cambiar, que independientemente de cómo me acerque, ¿no?, al 0, 0, las imágenes siempre van a ir al 5. Y de hecho es cierto, acá pasa eso. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿en todos los campos escalares pasará eso? ¿No? O sea, ¿podré asegurar yo analíticamente, o podrán asegurar ustedes analíticamente, que para cualquier dirección de acercamiento del par ordenado XY al par en cuestión X0 y 0, el comportamiento de las imágenes van a tender al mismo valor? Es una pregunta impresionante, que nosotros no podemos analíticamente contestarla. ¿Por qué? Y porque tendríamos que calcular estos infinitos límites, ¿no? Porque son infinitos. No lo vamos a poder hacer. De hecho, no lo vamos a hacer. Pero vamos a tener que entender que no lo podemos hacer y obrar en consecuencia. Y eso es un poco la discusión que presentamos acá. La tenemos que tener presente porque nos va a permitir entender y nos va a permitir aprender mejor el concepto de lo que va a venir después, que es justamente el concepto de derivada. Porque ustedes recordarán que para calcular derivada uno tiene que calcular un límite muy especial. Y si nosotros tenemos este lío bárbaro para definir límites, imagínense el lío bárbaro que se nos va a hacer para definir derivada de campo de escala de dos variables. Me anticipo un poquito para que dimensionen lo importante que es entender lo que está pasando acá. Fíjense, repasamos. Para funciones de una sola variable, cuando dejábamos que x se aproximara a x0 o a un valor cualquiera, donde que estamos calculando el límite, solamente había o hay una posible dirección de acercamiento. Por izquierda o por derecha, pero no importa, hay solamente una posible dirección de acercamiento. ¿Está bien? Entonces decíamos que si los límites laterales eran iguales, existía el límite. Y si eran distintos, no existía el límite. Ahí no había duda. Pero, para funciones de dos variables, la situación, como habrán entreveído recién, o especulado, conjeturado recién, perdonen, acá, no es tan sencillo. Porque dejar que el par XY se aproxima al centro, a B en este caso, o X0 y 0,
puede ser desde un infinito número de direcciones y de cualquiera de las formas encima, porque miren cómo puedo acercarme. Según este segmento de recta, según de esta forma curva, de esta forma arbolada, de esta forma extraña y demás. Tengo infinitas formas de acercarme de infinitas direcciones. Por eso, la definición que dimos de límite, o la definición que dimos, mejor dicho, de entorno, solo se refiere a la distancia entre los puntos. No da cuenta de la forma o la dirección de aproximación. Por lo tanto, si el límite existe, o decir que el límite existe, nos obligaría a justificar que las funciones o las imágenes se aproximan al mismo límite, a ese valor, al 5 en el caso anterior, sin importar la forma en que el par X se aproxima al centro. ¿Se dan cuenta el peso que adquiere decir que el límite existe? Estamos asumiendo que las imágenes tienden a 5 en el caso anterior, sin importar la forma en que el par se acerca al centro, el par de no se acerca al centro. Por lo tanto, para demostrar que un límite no existe, en contraste a lo que dijimos recién, basta con mostrar que dos trayectorias diferentes nos dan distintos valores de límite. ¿De acuerdo? Eso sí puede ser algo que exploremos. Pero quiero que quede claro que el peso específico que quiere decir que una función tiene límite. Más allá de que nosotros no vamos a hacer una justificación analítica, quiero que incorporemos la complejidad del asunto, porque nos va a permitir entender mucho mejor el concepto de derivada que se nos viene. ¿Está? Vamos a decir que el límite no existe cuando podamos probar o encontrar dos trayectorias diferentes que nos lleven al centro y que hagan que las imágenes converjan a distintos valores, por ejemplo, L1 y L2. No es el caso anterior, pero no es el caso anterior porque ustedes me están creyendo a mí que les digo que el límite es igual a 5. Pero uno podría estar toda la vida buscando dos trayectorias diferentes para ver si las imágenes convergen o no convergen a 5. ¿Qué quiere decir que las imágenes converjan o no converjan a 5? Y que si yo estoy cerca del 0, 0, que me devuelve la imagen de 5, para cualquier valor de este entorno, las imágenes van a parecerse al 5 o van a ser cualquier otro valor. ¿Qué les parece? ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo? Claro, para cualquier puntito de acá. Si yo calculo las imágenes de cualquier punto que están en el entorno del 0, 0, las imágenes, si digo que las imágenes tienden a 5, las imágenes de estos puntitos, ¿se van a parecer mucho a 5 o no? Creo que sí, Este punto, ¿cómo? Que creo que sí, que debería. Claro, tienen que parecerse a 5. Es una condición sine qua non para que el límite vaya a 5. Porque si yo estoy calculando imágenes acá que me devuelven 25, 60, 37, 80, y el límite de esta función no va a ser 5. Y fíjense que es obvio, no es obvio, digo, como el límite efectivamente de esta función va a 5, fíjense que si yo estoy cerca de acá, todo esto está muy cerquita del 5. Este gráfico me devuelve imágenes que están cerquita del 5. Cuando no hay límite, pasa lo que les dije recién. Cuando estoy en un entorno del punto, un entorno reducido del punto que estoy calculando el límite, si en el punto la imagen vale L y yo encuentro que por dos trayectorias diferentes me devuelven L1 y L2, distinto de L, claramente entonces no tengo límite. No es este caso, pero puede ocurrir. Y si no tengo límite, no tengo continuidad. ¿Está bien? Y eso nos permite dar la definición de continuidad. Vamos a decir que una función es continua, ¿está bien? Si el límite, cuando para cualquier par que está en el entorno reducido del punto AB, es igual a la función en el punto AB. ¿Está bien? Vamos a hablar de continuidad en un disco, de continuidad. ¿Lo ven? La función es continua para todos los puntos que están en este disco que está acá. En el entorno, porque el entorno reducido del punto AB es un disco. O sea, para una función de dos variables definida en un disco con centro AB, si la función es continua, debe satisfacerse esta igualdad. Es análogo a la definición de continuidad de la función de una variable, pero incorpora la noción de entorno reducido como disco
concentro en el punto de análisis de continuidad. ¿Estamos de acuerdo con la definición de continuidad? ¿Tenemos en clara la definición de límite y la definición de continuidad? Sí, sí. Eso es lo que necesitamos. No vamos a hacer muchos ejercicios. O sea, nosotros no vamos a evaluar a través de ejercicios la idea de límite y continuidad de campo escalar de dos variables, así como tal, sino que lo vamos a evaluar de una perspectiva más teórica y sobre todo cuando evaluemos derivadas. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder entrar a definir la derivada es comprender cómo opera el límite de campo escalar de dos variables y cómo se desprende, lógicamente, la definición de continuidad a partir de los elementos que hemos definido. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿O queda alguna duda? Les escucho. ¿Cómo sería un campo escalar que no es continuo en un punto de su dominio, o que no tiene límite? Bueno, primero, si no es continuo, porque no tiene límite. Por ejemplo. Podría, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que usábamos para funciones escalares, en el ejemplo que vimos antes, en la recta que habíamos marcado que definía el dominio, que yo ahí como que se va a cortar mi campo escalar. En esa recta, ¿yo voy a tener continuidad o no? En el del raíz de X, ¿eso decís? Sí. ¿En este? Era así, ¿no? Este era Z de XY. Es un lindo ejemplo, mirá. En este caso, vos tenías la función está definida a partir de acá. Esta es nuestra frontera, ¿no? Bueno, acá, cuando yo quiera calcular el límite, cuando XY tienden, por ejemplo, al punto este, ese punto, ¿lo ves? ¿Ese punto cuál es? Es el punto 0,1, ¿está bien? ¿Qué va a pasar en el punto 0,1 de este campo, del f de XY? Vamos a pensar. Lo hago acá. Esta va a tender a 0, o sea... Espera, lo voy a hacer en este porque me queda más simbólico, más fácil de dibujar con el disco. En ese, que es lo mismo. Sería en vez sería el 1,0, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiero hacer el disco ese, que está por acá, este es el punto, y hago este disco, lo hago exagerado, pero me empiezo a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando yo me acerque acá, por este lado, no va a haber problema. Por este lado no va a haber problema. Por este lado no va a haber problema, ¿no? Y acá te voy a hacer, mirá, acá te voy a poner acá el dominio, ¿está bien? Para que quede claro. ¿Está bien? Ese es el dominio. Cuando me acerco por acá, no hay problema. Ahora, cuando me acerco por acá, ¿qué pasa? Y quiero calcular el límite, no existe el límite. ¿Lo ves? Cuando me acerco por acá, no existe. Claro. Cuando me acerco por acá, no existe. Fíjate que de esta manera muy práctica y sencilla demuestro que esa función no tiene límite. ¿En dónde? En el punto 1,0. Y es verdad que no tiene límite en el punto 1,0. ¿Por qué? Y porque me acerco de algunas direcciones y el comportamiento tiende a 1, ¿no? Pero me acerco desde otras direcciones y el comportamiento de las imágenes no tiene a ningún valor definido, no lo puedo calcular. Por lo tanto, la función, como no tiene límite en este punto, no es continua en ese punto. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Lo ven todo eso? ¿Por qué acá no lo puedo calcular en esto que estoy marcando acá? ¿Lo podrías repetir? Claro, porque... No me termina de cerrar. Claro, fíjate que le voy a hacer un poco más claro. Mirá, con otros colores para que se vea bien. Este es el punto, el 1,0, donde quiero calcular el límite. Sobre este punto, yo voy a graficar el dominio en rojo de la función, suavecito para que no me interfiera. Si la función tiene límite, en principio, esto sigue por acá abajo, ¿no? Está bien. Si la función tiene límite, quiere decir que en un disco con centro 1,0 y radio R, radio lo suficientemente pequeño, pero no importa, radio R, voy a hacer con otro color. Bueno, acá. No, blanco no. Radio R, disco azul. Este es el disco que me hago. ¿Lo ves? Lo hago grande, pero lo mismo. Debería ocurrir
que en cualquier dirección de acercamiento al centro, sea esta, sea esta, sea esta o sea esta, si yo voy calculando qué valores me devuelve el límite cuando la función se acerca al 1, 0 a partir de estas direcciones, fíjate que el valor del límite va a ser siempre igual a 1 o va a tender a 1, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo puedo ver con la ley. Estoy poniendo valores de acá, estoy poniendo acá valores de las variables que están cerca del 1, 0. Raíz de 2 va a ser, perdón, raíz de 2. Raíz de 2, ¿por qué? Porque aquí iba a valer 1, cerquita de 1, y iba a valer 0, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces nos va a quedar un límite teniendo raíz de 2. Perfecto, de ese lado lo puedo calcular. Pero lo que me exige la definición de límite en el caso de los campos escalares de dos variables es que yo pueda garantizar que en este disco de radio R, en cualquier dirección de acercamiento del punto de cuestión, me tiene que dar el mismo valor de límite de imagen. Y si yo me acerco por acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me acerco por ahí? No se puede calcular. No existe. O sea, de este lado, el límite no existe. No puedo calcular valores. ¿Por qué? Porque voy a tener raíz negativa y la función está definida. Por lo tanto, no puedo garantizar la existencia del límite cuando xy tiende al punto 1, 0, porque hay partes del disco que no existe el límite, que no me devuelven imágenes. Y acá se podría definir continuidad lateral o límites laterales. Claro, se puede hacer. Las variables no. se puede hacer, pero tiene una complejidad mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una complejidad mayúscula? Porque nosotros tendríamos que trabajar con entornos reducidos, con semi-entornos reducidos, simétricos, ¿no? Y eso lo vamos a poder hacer en función de que la restricción del dominio me permita generar semi-entornos reducidos simétricos. Ahora, toda esta bomba de información que le estoy dando es medio irrelevante porque no vamos a entrar en esas reflexiones de tan compleja profundidad. Lo importante es que ustedes reconozcan por qué no hay límite en este caso y por qué la función no es continua en el punto 1, 0. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero que reconozcan, lo que queremos que reconozcan. ¿Y cómo lo podrían justificar? Con ese pequeño dibujito que estamos haciendo acá. Más allá que parezca obvio desde el punto de vista gráfico y de lo que hemos discutido antes, poder hacerlo analíticamente con las nuevas herramientas que hemos definido supone hacer este trabajo. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces tendrían que ir por este lado. ¿Ok? No vamos a definir límites laterales de campo escalar de dos variables, no vamos a definir continuidades laterales, entre comillas, porque la noción de entorno en este nuevo escenario es muy compleja para trabajar de esa manera alegre que lo hacíamos con la función de una variable. No es que no se pueda hacer, pero hay infinitas formas de hacerlo. ¿Está? Tenemos entonces incorporar la noción de continuidad, sabemos trabajar con ella, sabemos diferenciar cuando tenemos funciones continuas y no continuas. Ni hablar cuando tengo una función con un agujero, ¿no? Que es lo mismo. Podríamos tener el mismo campo escalar del anterior, que era el parabólico elíptico, pero acá tengo un agujero, ¿no? O sea, tengo todo el gráfico y acá tengo un agujero. Esa función es continua en el 0, 0, ¿qué les parece? Esta función es continua en el 0, 0. No es tan intuitivo el borrador. Esta función que yo dibujo acá. ¿Es continua en el 0, 0? ¿Qué le parece? ¿Existe el límite cuando xy tiende al 0, 0 de este campo? ¿Existe el límite? ¿Existe este límite? Por favor, háganlo intuitivamente. No lo vamos a hacer analíticamente porque no se puede. Puede ser que sí. El límite existe, claro, porque las imágenes tienden a 5 a medida que me acerco al 0, 0. ¿Está bien? Acá tengo el 5. Ahora, el límite sí existe. Que existe el límite no es garantía para la existencia continua. ¿Por qué? Porque además la función tiene que estar definida en el 0, 0. Y en este caso alguien me arrancó el 0, 0. Como la función en 0, 0 no existe, entonces esta función que yo le saqué el punto S, el techito, en 5, no es continua. ¿Está bien? Pero existe el límite.
¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, tenemos todo lo que necesitamos para entrar en el concepto más, ¿cómo sería? Más poderoso de todo el año del cálculo que han cursado y en el cual nos hemos acompañado mutuamente y apoyado en la medida de lo posible para crecer en el razonamiento lógico-deductivo, que es el de la derivada de campos escalares. Ya les dije antes por qué es tan poderoso, tan potente y tan útil para los que hacemos ciencias fácticas. Vamos a terminar de entender por qué a partir de que lo podamos definir. Le hago la última recomendación y el último consejo es tomémonos el tiempo para, con toda esta complejidad de límite y continuidad, con todas estas puertitas que nos fue abriendo esta nueva idea, con toda esta nueva percepción y perspectiva que nos da de los modelos matemáticos, usar eso, usar ese entusiasmo, si se quiere, para afrontar el nuevo desafío, que yo creo que es el más complejo que nos queda. Si nosotros podamos dominar lo que viene, Matemática 2 se transforma en algo bastante accesible y van a ver que la carrera inclusive que ustedes elijan, con una buena base de Matemática 2, lo cual supone también tener una buena base de Matemática 1, les va a resultar mucho más agradable su recorrido que si ustedes no incorporan esta perspectiva. Estamos estudiando, decimos desde el principio, carreras con un fuertísimo basamento basado en la lógica deductiva matemática. Por lo tanto, si no podemos cultivarla, desarrollarla, profundizarla y dotarla de cada vez mejores herramientas y objetos, la cosa va a ser muy complicada. Entonces es una recomendación que la hacemos todo el tiempo. Mantengan siempre vivo el espíritu de ganas de aprender, de ir incorporando esto. Si ven dificultades, están las consultas, pero no se dejen estar porque después se hace muy cuesta arriba. Bien. Decíamos, no queda duda hoy que cuando discutíamos o definíamos la derivada de una función de una variable, estamos de acuerdo que era el límite cuando un incremento en x tiende a 0 del famoso cociente incremental, que lo podíamos indicar de esta manera, de acá, o expresarlo de esta manera, cuando que pedir que delta x tiende a 0 es lo mismo que pedir que x tiende a x0. Entonces evaluábamos este límite. Estamos perfectamente de acuerdo con esto. ¿Cuál es el elemento que hace que sea de alguna manera muy fácil calcular derivadas de funciones de una variable? Claro, que la variable incrementada, que nosotros estamos haciendo tender a x0, se puede acercar a x0, ¿no?, desde una única dirección. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Hasta ahí no hay dudas. La derivada era ¿qué? Y el resultado de este límite siempre y cuando este límite existiera. Y tenía su interpretación física, geométrica y toda la historia. Lo importante, en todo caso, cuando discutíamos la derivada de una función de una variable, era que el incremento, o el x, o la variable incrementada, tendía al x0 desde una única dirección. Imaginarán, a partir de todos los prolegómenos que le dije y que les hice, que el escenario cambia drásticamente ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de los campos escalares que se definen de R2 a R, y en un punto de su dominio, en donde podamos calcular eventualmente la derivada, para poder definir este límite, tenemos un problema gigantesco. ¿Cuál es el problema gigantesco? Y que me puedo acercar a ese punto en donde quiero calcular la derivada, es decir, resolver el límite propuesto, desde infinitas direcciones, ¿no?
¿Está bien? Es un problema que no es menor, para nada. Y hay otro problema fundamental. ¿Cómo definimos el cociente de incrementos acá? ¿Cómo definimos el delta Z sobre delta P? Estamos en un lío bárbaro acá. Tenemos que tratar de, si bien el concepto de derivada de la función de una variable como faro guía sigue valiendo, hay que, en el nuevo escenario, reinterpretar los elementos esenciales del concepto de derivada. La dirección del incremento, que tengo que hacer tender a cero, y cómo defino el cociente de incrementos, para poder proponer el límite que nos permita calcular la derivada. Estamos en esos dos puntos, estamos de acuerdo. Hay que tratar de reinventarlos, repensarlos a la luz de la complejidad del nuevo tipo de función con el cual estamos trabajando. El que más me preocupa a mí hoy es este punto 2. El punto 1 de alguna manera nos la vamos a rebuscar fácilmente para definirlo. Hay que traducir algebraicamente esta idea. No es tan complicada. El lío lo tenemos acá. El lío lo tenemos acá. Y me anticipo. Tenemos este lío acá porque según la dirección de acercamiento y sentido de acercamiento que yo tenga hacia el punto voy a definir una derivada de la otra. Lo que quiere decir que en verdad, en el caso de los campos escalares, en un mismo punto de su dominio, lamentablemente, para ustedes, tengo infinitas derivadas. ¿Qué quiere decir que tengo infinitas derivadas? Y que en un punto del dominio, según cómo me acerque a ese punto, según cómo calcule ese límite, la derivada me puede dar un valor u el otro. Es más, la derivada me puede dar 5 y me puede dar menos 5 según cómo me acerque a ese punto del campo escalar. Y obviamente el concepto de derivada sigue siendo el mismo desde el punto de vista físico. Una derivada de 5 me dice que la función está creciendo 5 a razón de lo que sea. Hay que después definir cómo traducimos. Pero una derivada de 5 me dice que la función está creciendo. Y si me dice menos 5 es que la función está decreciendo. Entonces, ¿cómo puede ser que en un mismo punto la función crezca y decrezca? Es impactante, ¿no? Pero bueno, van a ver que cuando podamos desmenuzar un poco estos dos puntitos, el 1 y el 2, la razón de cambio y las direcciones de acercamiento, nos va a resultar natural o lógico que en un mismo punto la función pueda crecer o decrecer según desde dónde le esté mirando. Bueno, esa es la perspectiva que nos da los campos escalares. Nos da otro punto de vista o nos incorpora otro campo de visión que hace que el modelo sea mucho más rico y nos permita justamente modelar mucho mejor distintos fenómenos de interés físico-químico. Obviamente, para poder sacarle provecho a esa nueva riqueza que nos va a dar este elemento campo escalar, hay que traducir formalmente o construir formalmente una herramienta, un límite que pueda analíticamente resolver esas dos cosas. Bueno, esa es la tarea de la hora. Vamos primero a lo fácil. ¿Cómo podemos escribir algebraicamente el incremento en P? Es el famoso delta P. El delta P, ¿qué sería? Es el delta P. Y el delta P es esto, ¿no? El delta P sería el equivalente al delta X para la función de una variable. ¿Estamos de acuerdo? Quiero ver cómo busco el análogo para el incremento que usábamos para definir la derivada de una variable. Tengo que usar el delta P. El delta P no me sirve algebraicamente. Hay que traducirlo explicitando los elementos del dominio que definen el delta P. Porque el delta P acá, ¿qué sería? Es el P menos P0, ¿no? Es el P menos P0. O sea, lo puedo pensar, si quieren, como el XY menos el X0 y 0. Y bueno, algo de eso hay acá. Algo de eso hay. Pero para eso, para poder definir el delta P como el P menos el P0, tengo que necesariamente elegir cómo llego del P al P0. Como les dije recién, hay infinitas formas de llegar de P a P0. Todas estas de acá. Bueno, para poder prefijar
una forma a partir de la cual yo voy a llegar de P a P0 y a partir de ahí ver qué le pasa a las imágenes, resolver el límite y calcular la derivada, vamos a incorporar una dirección y sentido que me lo va a dar un versor determinado que llamaremos versor U0. ¿Está bien? Y no podríamos, por ejemplo, o sea, si nuestro campo está hecho de todas trazas iguales, no podríamos elegir una traza que contenga ese punto y que Sí, contenga es el muy otro. buena idea. Si traza recta, está diciendo, ¿no? O sea, Porque, está hablando de un campo o sea, cuyo sí, dominio, suponete, que está acá, el dominio sería acá, ¿no? Este es el dominio del campo, este círculo acá, ¿no? Pero suponete en un campo que está acá, tienes todo esto, vos decís, y tenés el P0 acá. claro, pero no valdría también para trazas que no sean rectas. Si yo tengo, Sí, por lo ejemplo, que una pasa es que, parábola. fíjate, si yo me acerco al P del P0 acá, ¿está bien? Puedo definir esta dirección de acercamiento. Pero también puedo definir esta dirección de acercamiento, esta acá, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿qué te garantiza que la derivada que yo calcule según esta dirección de acercamiento sea igual que esta? De hecho, nada. Es muy probable que sean diferentes esas derivadas. Ujú. Entonces cambia un poco la idea, no cambia la idea de la derivada, porque la definición de derivada es equivalente en el caso de los campos escalares de dos variables. Lo que va a cambiar es que uno va a gobernar el proceso de alguna manera. Uno va a elegir según cuál es la dirección y sentido en la cual se quiere acercar al punto que estoy perturbando. ¿Te das cuenta? Y entonces al elegir una dirección y sentido, según el versor U0 que podemos definir acá, va a calcular una derivada posible de las infinitas posibles que hay. ¿Está bien? Muchas veces nosotros le vamos a pedir, bueno, calculen la derivada del campo escalar según la dirección y sentido de un vector determinado. Y van a ver después que hay una forma de calcularla. Ahora, ¿no? Esa es una derivada de infinitas posibilidades. Y ese resultado que están obteniendo es un resultado que debe interpretarse en la dirección y sentido de ese versor de desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Es la importancia. ¿Y para qué hacemos esto? Y bueno, para poder algebraicamente traducir ese incremento delta P de una forma que nos sirva para calcularlo. Pero al hacer eso, insisto, habilitamos la posibilidad de las infinitas derivadas de la función en un punto. Porque así como puedo definir el versor U de esta manera, lo puedo definir así, lo puedo definir así, 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 así. Lo único que estoy aclarando acá, a diferencia de no es tan libre la situación, vamos a usar versores para fijar la dirección y el sentido del cambio, del incremento. No vamos a usar otro elemento, no vamos a usar arquito de curva ni nada, vamos a usar versores. Es lo único que tenemos que poner de acuerdo. Al hacer eso, definimos lo que se conoce como derivada direccional del campo escalar en el punto en la dirección y sentido del vector que hemos definido, vector U. Y se lo vamos a indicar de esta manera. Derivada direccional del campo F en el punto x0 y 0 en la dirección y sentido del vector U. ¿Cuántas hay de estas? Infinitas. Porque cada vector U que yo me dé va a definir una derivada direccional distinta. ¿Por qué? Y porque ese vector va a hacer que este delta P sea distinto. Y si este delta P es distinto, el delta Z va a ser distinto. Y en definitiva lo que estamos calculando acá, esta derivada, después lo voy a poner más claro, de F en el punto x0 y 0, una vez que aclaré esto, es lo siguiente. Es el límite cuando x y tiende al punto x0 y 0, ¿no? Del campo del cociente incremental este está acá. Pero, ojo, en la dirección y sentido del versor U. Esta es la definición de derivada direccional, pero tiene que estar aclarado esto, porque si no este límite es absolutamente ambiguo. Tiene que estar aclarado en qué dirección y sentido se propone este incremento en la variable dominio y su correlato en la variable imagen. ¿Se dan cuenta las multiplicidad de opciones que nos propone esta definición? Y la importancia del vector dirección U.
Pero no para poder seguirías calcularlo. teniendo infinitos versores U. Sí, tengo infinito versores U, pero entonces ustedes van a definir qué derivada direccional quieren calcular. ¿Está bien? Es una posible, pero es una. Es una y ese valor es único que obtengan en la dirección y sentido del vector U que hayan utilizado. Lo que están seguros es que en la dirección y sentido del vector U que ustedes definieron para acercarse al punto en cuestión, ese valor de derivada es único y tiene su interpretación física y su interpretación geométrica, así como en el caso de las funciones de una variable. Que después lo vamos a discutir. Bueno, esto como concepto general. Lo que vamos a discutir ahora, para terminar el encuentro de hoy, son dos casos particularísimos, muy pero muy útiles, que nos van a permitir, creo que, entender mejor lo que estamos hablando para después volver a generalizarlo. ¿Cuáles son esos casos particulares? Si yo les dijera, y si en vez de acercarme por un vector U cualquiera, me acerco al punto por el versor I, o me acerco al punto por el versor J, van a seguir siendo derivadas direccionales, pero el versor I y el versor J, de los infinitos versores de acercamiento posible, tienen la particularidad de que van a simplificar mucho este límite. Bueno, lo que vamos a discutir ahora es justamente eso. ¿Qué pasa si elijo como versor dirección sentido el versor I o el versor J? ¿Podremos obtener expresiones de cálculo de derivada relativamente sencillas? Sí, va a pasar eso. Y además, va a pasar algo muy impactante. Vamos a ver que cuando nosotros nos acercamos según el versor I o según el versor J, en verdad podemos terminar pensando que a la derivada direccional como una derivada de una función de una variable. De hecho, la famosa derivada de la función de una variable que a nosotros nos costó tanto aprender en el primer cuatrimestre no es otra cosa que un caso particular de una derivada de un campo escalar de dos variables, fijando la dirección de desplazamiento según el versor I o el versor J. Vamos a ver cómo aparece esa magia. Vamos. Tomemos el campo escalar Z con ley genérica f en xy, un punto P0, x0 y 0 de su dominio, y consideremos la dirección del eje X positivo como la dirección de desplazamiento, es decir, el versor I. ¿Se dan cuenta? Tengo el punto P0 y vamos a incrementar el punto según el versor I. Lo que vamos a hacer es analizar qué le pasa al campo escalar cuando P tiende a P0 según la dirección del versor I. ¿Lo ven? Este es el incremento, lambda. Lo incrementamos así. Lo que voy a hacer es calcular el límite. Cuando P tiende a P0 de este cociente de incrementos. ¿Pero cómo lo voy a calcular? Según el versor I, según la dirección y sentido del versor I. En este caso, bueno, menos el versor I. Estoy diciendo para allá, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de, a partir de este caso particularísimo, ver qué forma toma el famoso límite de cociente de incrementos para este escenario. ¿Me siguen? ¿De acuerdo? ¿Los tengo? ¿Las tengo? Sí, sí. Bien, Sí. vamos a ver qué pasa. Por acá. Insisto, fui un poquito rápido porque quiero que esto quede grabado así después el que no estuvo o el que no, el viernes no está, lo pueda tener de referencia para después estudiarlo ya para el examen final, porque esto no va a entrar en el parcial. Pero después el que quede con dudas, el viernes charlamos ejemplitos varios. Bueno, eso lo vamos a hacer. Fíjense, algo de lo que comentó la compañera anterior, está apareciendo acá. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mover según la dirección y sentido del versor I, en verdad me voy a estar moviendo por esta recta, ¿no? Y esta recta, fíjense qué interesante, ¿qué ocurre en esta recta?
En esta recta, los puntos de la recta, X, Y, los puedo calcular como el punto este. Fíjense que la coordenada Y de estos puntos no va a cambiar, siempre va a ser igual a Y0, porque me estoy moviendo acá. Y el X0, ¿no? Le voy a ir sumando un valor lambda, ¿no? Va a ir moviéndose según un valor lambda. Todos estos puntitos los puedo ir calculando. Para cualquier valor lambda real, ¿no? Consigo los distintos puntos de la recta. Estas son las famosas ecuaciones. ¿Cómo se llaman estas? Paramétricas. Acá el parámetro se llama lambda, ¿no? De la recta en el plano. Lo que pasa es que estamos en el espacio, pero es la recta en el plano. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno. Primera observación, que es la que recién les dije. Si el punto P se acerca al punto P0 sobre una recta paralela al eje X, es decir, según la dirección y sentido, o según la dirección del versor Y, X se acerca, solo varía X, digo. X se acerca a X0, pero la variable Y o la coordenada Y permanece constante, e igual a Y0. Y ahí tenemos, para el que ya quiere empezar a conjeturar y especular qué es lo que está pasando, vamos a tener una primera gran simplificación en la formulita o en el límite que queremos calcular. ¿Por qué? Porque el límite que vamos a calcular y lo vamos o la derivada que vamos a calcular y la vamos a simbolizar de esta manera, fíjense, que es la derivada parcial, esa derivada direccional va a ser una derivada parcial con respecto al eje X, porque el eje Y queda constante, en el punto X0 y 0, lo vamos a simbolizar de esta manera, define este límite. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el incremento ya no lo tengo en un delta XY o en el delta P. El delta P se traduce solamente como un incremento en la variable independiente X, porque el Y permanece constante, ¿no? Y el incremento, cuando voy a calcular el incremento, si bien parto de la función evaluada en el punto X0 y 0, ¿cómo le incrementé? Y si yo quería calcular f, miren, en xy, que sería el punto final, lo puedo pensar como ¿quién? Como f. ¿Cuánto vale x en cualquier punto que esté acá? X sub 0 más lambda. X sub 0 más lambda, excelente. ¿Y cuánto vale y en cualquier punto que está acá? X sub 0. Y sub 0. Muy bien, ¿qué es lo que está acá? Bueno, acá llama delta X. Pero lo mismo, o sea, el incremento esto podríamos poner lambda igual a 0, lo mismo. Lambda tendiendo a 0, digo. O sea, es x0 más el delta X, más el incremento. Y fíjense qué nos quedó expresado. Esto de acá. Si I0 es constante. Si I0 es constante. ¿No queda como muy parecido a la derivada de una función de una variable? ¿Qué les parece? Más allá de que estrictamente no lo es, pero ¿no queda muy parecido a la derivada de una función de una variable? ¿Cómo era la derivada de una función de una variable? Era el límite. Cuando delta x tendía a 0, de f en x, ¿no? Menos f en x0, dividido delta x. Es prácticamente igual. Lo que pasa es que lo estamos calculando para el valor y0 que me piden que lo calcule, porque esto va a ir cambiando, obviamente, según el valor de y0. Pero fijado el valor de y0, nos queda una expresión muy similar. Bueno, esta expresión muy similar a la derivada de una función de una variable se denomina derivada parcial de f con respecto a x en el punto P0. A ver si tengo... antes de pasar a la otra. ¿Y cómo la podemos calcular? Van a ver que es muy fácil de calcular y van a ver cómo nos lleva al universo de las funciones de una variable y nos va a ayudar a tener un buen entendimiento de la función de una variable y de alguna manera ir y venir entre los dos universos. Miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tomar un campo sencillito. Vamos a ver que el campo escalar en cuestión es este. X cuadrado más y. ¿No? Y nos piden, calculen la derivada
parcial de este campo en 0, 0. ¿Está bien? ¿Qué tendríamos que hacer? Voy a ceñirme al límite que recién hemos planteado, a ver qué pasa. Bueno, me dicen que es el límite. Como la variable y queda constante, solamente incremento la variable x. Y ese incremento hago que tienda a 0. ¿Está bien? ¿De quién? Bueno, ¿de qué cociente incremental? De f en 0 más delta x, ¿no? Punto y coma, 0. x0 más delta x, punto y coma, y 0, que en este caso vale 0, menos el campo evaluado en 0, 0. ¿Está bien? ¿Y qué me queda acá? ¿Sobre quién? Sobre delta x. ¿Y esto no lo podemos calcular? Claro que lo podemos calcular, porque esto es el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De f en 0 más delta x 0. Donde veo la y veo 0. ¿Lo ven? ¿Y qué va a quedar acá? Delta x al cuadrado, ¿no? Porque va a quedar 0 más delta x al cuadrado. ¿Está bien? Menos 0 más 0. 0. Dividido delta x. ¿De acuerdo? Entonces esto es el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De delta x al cuadrado sobre delta x. ¿No? ¿Lo ven? Y el resultado es 0. ¿Qué quiere decir ese 0? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Cómo interpretamos físicamente ese 0? Que todos los puntos se acercan al 0. Claro. A medida que el campo en las proximidades del punto 0, 0, ¿no? No crece ni decrece. O sea, crece 0, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por cada cambio que yo proponga en la dirección del versor y. Lo leo otra vez. En la dirección y sentido del versor y en el punto 0, 0, el campo no crece ni decrece, porque la derivada es 0. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Ahora, esto que está acá, si yo lo escribo, si yo me olvido que esto es 0, tómalo de 0, ¿no queda como definido una función en la variable x nomás? Lo escribo de otra manera. El límite cuando x tiende a 0. ¿Está bien? El límite cuando x tiende a 0 es lo mismo que pedir que delta x tiende a 0, porque el x sub 0 es 0. Nos va a quedar f en x más quién? Más, 0 en x, punto y coma, 0, porque el y sub 0 vale 0, menos f en 0, 0, dividido x menos 0, ¿no? ¿Está bien? Lo escribí de otra manera. ¿Me siguen? Ahora, cuando yo acomodo esto, fíjense que la derivada esta, la f de x en el 0, 0, que es este límite, me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos 0 sobre x menos 0. ¿Y no nos queda un límite de una función de una variable? Sí, nos queda el límite de una función de una variable porque nosotros hicimos que la otra variable tuvo un valor constante y en este caso igual a 0. Por lo tanto, de alguna manera, esa derivada direccional de este campo escalar de dos variables, cuando fijamos y hacemos igual a la dirección y sentido del cambio como un versor, en este caso el versor y, se transforma en el límite de una función de una variable. No es el resultado de esta derivada, que me da 0 obviamente otra vez, no es un resultado que puedo interpretar como el de una función derivada de una función de una única variable. Pero se termina calculando de la misma manera. Ahora, cuando lo interpreto a la luz del campo escalar de dos variables. ¿Cómo lo voy a interpretar? Después lo vamos a discutir con más profundidad, obviamente, a partir de la semana que viene. Pero es lo que le dije antes. En dirección y sentido del versor y, ¿no? Cuando me acerco al 0, 0, ¿no? La función no crece ni decrece, porque el resultado de esa derivada es 0. Así como lo podemos hacer en la dirección y sentido del versor y, obviamente también con un razonamiento análogo, lo podemos hacer
en la dirección y sentido del versor J, es decir, manteniendo x0 constante. Es lo que está acá. Mantengo ahora x0 constante y me muevo según esta recta que está acá, en donde las abscisas de los puntos son igual siempre a x0 y las ordenadas crecen según ese valor de lambda. Hago el mismo razonamiento, análogo, y definimos a la derivada parcial de f con respecto a y, en ese punto, como este límite. Obviamente, la derivada debe existir si puedo resolver ese límite. Para la tranquilidad de todos y todas, calcular derivada de campos escalares, ya sea según las derivadas parciales, según el versor y o según el versor j, o según cualquier dirección y sentido dado por el versor u, no lo vamos a hacer por la definición del límite, sino que vamos a definir vamos a dar una definición muy conveniente para poder calcularla de forma relativamente sencilla. Pero sí tienen que poder definirla a la derivada direccional de un campo escalar. Y sí tienen que poder hacer este trabajo que les estoy indicando acá con las derivadas parciales según el versor y y según el versor j. ¿Estamos de acuerdo? Esa es un poco la idea. Obviamente requiere una maduración, una metabolización del concepto de gran complejidad, pero las derivadas parciales y su relación casi natural con las derivadas de las funciones escalares de una variable nos van a permitir, aprenderlas bien, dar el salto, la generalización hacia la derivada direccional en la dirección y sentido de cualquier versor u, que es la que está acá. Estas son casos particulares de esta general. ¿Por qué particulares? Y porque nos movemos o bien según el versor i, que está indicado acá, fíjense que lo indicamos como el versor u, acá sería el versor i, o según el versor j. Lo que nosotros vamos a hacer el viernes es resolver varias de las derivadas parciales, dar unas primeras aproximaciones a la interpretación física y geométrica que después vamos a retomar más adelante, no se preocupen, no es que es tema nuevo que después vamos a discutir, pero para el que quiere venir vamos a discutir ejemplitos de estas derivadas parciales, hacer primeras interpretaciones físicas y geométricas para cuando el lunes retomemos el concepto general de la derivada direccional según el versor u, podamos avanzar sobre seguro. ¿De acuerdo? La cosa termina por hoy acá. Si queda alguna duda o pregunta, las escucho. Si no, el viernes hacemos algunos ejemplitos y el lunes retomamos desde esta definición general. ¿De acuerdo? ¿Están ahí? Ok. Ok. Acuérdense de mañana cualquier cosa está la consulta. ¿Va a haber clase la semana del parcial? Sí, hay clase la semana del parcial. Estamos, de hecho, teniendo clase. ¿En qué semana el parcial? Esto es lo que viene. La que viene. Ah, sí, son temas nuevos, pero que no entran en el parcial. ¿Está bien? O sea, nosotros seguimos avanzando con el desarrollo de la materia,